separado o si hay que sacarlas por separado o como las dos juntas. Lo que te salga mejor para ti, pero lo mejor en este caso es sacarlas separado. O sea, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre para T1 como sumar las ecuaciones y despejarla, pero se eliminan. Como es la ecuación M1 con la M2, Sí, sumarla y se te va a eliminar T1. sí, por eso. Pero tú quieres sacar T1 y después puedes sacar T2. Entonces mejor ocupa la ecuación M1 sola porque tú ya tienes el A, tienes el M y tienes el P. Pero entonces no, o sea, si está T1 en dos ecuaciones, no es necesario usar las dos, como relacionarlas las dos. No porque tú ya tienes, porque si puedes hacerlo simple de una sola ecuación, mejor. Tú acá, por ejemplo, en M1 tú ya tienes todo menos la incógnita. Cuando relaciones ecuaciones, cuando tienes dos incógnitas, tú necesitas ocupar dos ecuaciones para resolver esas dos incógnitas. Si tienes una pura incógnita, que en este caso sería T1, se necesita una pura ecuación para resolver la incógnita. Si, por ejemplo, tuvieras dos incógnitas, que es en este caso T1 y T2, nosotros podemos ocupar estas dos ecuaciones para resolver esas dos incógnitas. Pero si tenemos una ecuación si tenemos una incógnita, podemos ocupar una ecuación. Ay, Pasa que cuando uno mezcla ecuaciones es porque tenemos dos incógnitas. claro. Por ejemplo, si tuviéramos dos ecuaciones que relacionaran el T1 con el T2, acá tenemos una sola ecuación. Si tuviéramos otra ecuación así, y tenemos la ecuación esta es una ecuación inventada, y esta es una M2, menos T1 más T2 más P2 igual M2 por A. Ya, nosotros acá tenemos un sistema de ecuación. ¿Y cuáles son nuestras incógnitas? T1 y T2. Disculpa, acá es T2. Y acá abajo también nuestras dos incógnitas son estas dos. Entonces aquí en este caso ficticio tenemos dos incógnitas, entonces necesitamos un sistema de ecuación de dos ecuaciones que las dos tengan las dos incógnitas. Entonces acá dejamos T1 solo. Yo lo que haría es dejar T1 solo y reemplazar lo que me quedó acá abajo. Pero ese es como un método eh, más de fuerza bruta, pero que a mí me da más seguridad. Pero hay otras personas que llegan y suman, pero yo no entiendo muy Ujú. bien esas personas, ¿ya? Entonces no, ahí yo te estaría como chamullando porque no es algo que yo ocupe y nunca lo he necesitado, son formas de resolver sistema de ecuaciones. En este caso en concreto, nosotros ya sacamos la aceleración, entonces basta que pongamos la aceleración acá para que tengamos T1, si te fijas. T1 menos P1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Despejamos T1, pasamos el P para el otro lado y nos queda 8 kilogramos por 0,58 más 80. ¿Y eso cuánto nos da? Eso es 8 por 0,58. 4,6, 4,64. Entonces nos queda 84,64. T1. No me dio lo mismo, no sé si es porque lo hago todo junto. ¿Qué te dio? Ah, sí, me dio lo mismo, sí, sí. Si tenéis que tener cuidado con esas cosas. Ocupa los paréntesis, yo siempre digo, ocupen paréntesis, son gratuitos los paréntesis, ¿ya? Ujú. No te cobran más por poner paréntesis, así que pone todos los paréntesis que tú queráis. Ese es el camino al éxito, porque o si no, uno se enreda solo. Yo siempre pongo paréntesis para todo. ¿Ok? Y
Lo mismo con con T2, pues. Acá tenemos esta ecuación, tenemos la aceleración, así que vamos a despejar T2 fácilmente. Esto es M3, nos queda. Pasamos esto para allá y esto para acá. Entonces nos queda P3 menos. ¿Se entiende lo que hice? Sí, Eso nos queda. ¿No te quedó? em, 37,78. Ya, bien. Y ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Que nos preguntaba en un comienzo calcular la aceleración del sistema y la tensión de cada una de las cuerdas. Como todas las masas están unidas, si bien son dos cuerdas pero están unidas, se habla de un mismo sistema. ¿Ya? Ujú. Muy distinto es cuando hay poleas móviles, porque las poleas móviles son como un sistema dentro de otro. Entonces la relación de las aceleraciones no es lineal. O sea, no es uno a uno. Pero Entonces ahí tenés cuidado con eso. la otra cuerda, que es la que está entre M2 y M3, no Es, también tiene la misma aceleración que la otra. sí, porque sigue como el mismo recorrido, por así decirlo. Pero, ¿y eso siempre va a ser En, est- así en en, los casos como este? en los casos en que las cuerdas están, velo como de forma vertical. Entonces, si yo tiro una parte de la cuerda para allá, esta parte igual se mueve hacia allá, lo mismo. Entonces todo avanza un cuadrito hacia allá. Ah, claro. En cambio, en los casos que son, bueno, en este caso que es el más raro que vimos, era como creo que así, ¿o no? Eh, si hubiera sido así, hubiera tenido la misma eh, aceleraciones. Pero como había una polea móvil, al tiro es corta la mitad o el doble. Entonces, por eso la de acá te quedó que se movía dos veces lo de acá abajo, porque hay una polea móvil. Mm. Las poleas móviles reducen las cosas a la mitad y multiplican las aceleraciones al doble. Eso es lo que te quería enseñar, que lo encontré re interesante. Por ejemplo, a ver, déjame ver si lo tengo por acá. Eh, no lo tengo por acá, pero era algo así. Estaba anotado ahí. Ay, ¿verdad que lo otro que había dicho el profe era que podía aparecer un ejercicio de polea triple? Claro, que ese es el que te estoy diciendo yo ahora. Que son sistemas de polea. Pero si son tres poleas, no necesariamente es polea móvil, ¿verdad? Sí, mira, acá hay dos poleas móviles en este sistema. No se ve muy bien. Lo voy a escribir mejor ya. Es que no. A ver, acá hay una polea. Y acá tenemos. Se tira hacia abajo. Esto va acá. Una polea acá. Esto va otra ahí.
Imagínate que haya acá, así como, en este caso, ¿ya? Ujú, Ahí tú te fijas que hay cuatro poleas, po. Uno, dos, tres, cuatro, sí. ¿ya? Y hay un peso, ¿ya? La forma de saber cuánta fuerza tiene que aplicar este sujeto está en esta relación. Newton por G, obviamente, el peso, partido en n poleas, n número de poleas, por 2, es igual a la fuerza. O sea, si acá yo le agrego una tercera polea, esto va a ser 3. Esto va a ser el peso. ¿No? Ahí sí. Pero, ¿por qué por dos? Porque la polea, como está unida al techo, una de las poleas está unida al techo, la mitad de la fuerza se va hacia arriba. Ah, ya. O las sacas, por así decirlo, del punto de apoyo del techo. Obviamente el techo acá tiene una resistencia que si nosotros cargamos 5 toneladas y el techo está hecho de calamina o no sé, un material ligero, madera, o sea, uno rompe el techo. ¿Por qué? Porque aquí se va la mitad de la fuerza. Una fuerza se va hacia abajo y la otra mitad se va hacia arriba. Entonces, por Ujú, ejemplo, si yo estoy levantando 10 kilos, 5 se van para arriba, 5 newtons se van para arriba y 5 newtons se van hacia la mano. Está muy triste este bonito. Ahí sí. Entonces, eh, lo que hay que entender es que en los ejercicios de polea móviles, como este, el número de poleas móviles va a ser el número por el que se divida multiplicado por 2 la fuerza peso. ah, ya. Si esto, por ejemplo, tiene una masa de 50 newton, o sea, de 50 kilogramos, la fuerza que tiene que hacer esta persona para levantar, como hay tres poleas, va a ser 50 por 9, por la gravedad, ¿cierto? Porque es peso, dividido en 3 porque hay tres poleas móviles, por 2. Y eso me va a dar 500 dividido en 6, que son, esa es la fuerza. Y esto te va a servir para cualquier ejercicio de polea que haya más de dos, o una. Si tenemos una pura polea móvil, tenemos acá el caso, vamos a borrar este caso, vamos a hacer así. Ahí, esta pura polea. No me queda muy feo. Ahí, ¿se ve bien? Sí, ¿Se entiende? Ya, en este caso, ¿cómo quedaría la fuerza del gallo que tiene que usar la persona? Entonces nos queda su peso, que el peso es la masa por la aceleración, dividido en el número de poleas, que en este caso sería una, por 2. Esa va a ser la fuerza que tiene que aplicar la persona. pero ahí una polea no más es móvil, ¿verdad? Una polea móvil, sí, eso. ¿Y cómo puedo yo como identificar la polea móvil? La polea móvil es la que está así, como reposando en la correa de otra. Ah, ya. Y las poleas que están como ancladas al techo son poleas fijas.
este caso, este es una polea, esta otra polea y esta otra polea. Móvil. Ujú. En este caso sería acá, mg3 por 2, porque hay 3. Claro. Ya. Eso en cuanto a polea, yo creo que hemos hecho hartos ejercicios de polea, ya por lo menos está ahí para defenderte un poquito, que sea. Ya, veamos algún par de ejercicios de movimiento circular uniforme. Ya, Ya, tengo un ejercicio, te lo voy a mandar acá al WhatsApp para que lo veas. Bueno, tú sabes que esta es la, ¿me está mirando? sí, Esto se llama velocidad angular, ¿cierto? sí, Que vendría a ser como nuestra velocidad, a la que estamos acostumbrados. Después está esto que es ángulo, pero se mide en radianes, que vendría a ser nuestra posición angular, que vendría a ser como nuestro X o nuestra Y, de antes, la que estábamos acostumbrados a usar antes. Y después va a tener un alfa, que eso va a ser igual a la aceleración angular. Y va a ser igual a nuestra aceleración que ocupábamos siempre. Entonces, ahora, en estos ejercicios, en vez de ocupar velocidad, posición o aceleración, vamos a ocupar velocidad angular, posición angular y aceleración angular. Es lo mismo, ¿ya? Se ocupan los mismos principios de la cinemática, pero solamente se ajusta la fórmula. ¿En qué sentido? ¿Te acuerdas que antes había una ecuación que era así? Posición final igual posición inicial más velocidad por delta t más velocidad inicial, perdón, por aceleración por delta t al cuadrado. ¿Te acuerdas de esa fórmula? sí, Ya. Ahora tenemos una versión angular de la fórmula, que sería posición angular inicial, o sea, perdón, posición inicial, posición angular final va a ser, va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el delta t más un medio de la aceleración angular por delta t. Si te fijas, es lo mismo, pero simplemente se cambiaron los conceptos de velocidades tangenciales a velocidades radiales, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, ahora movimiento circular uniforme. Todo lo que es rectilíneo ahora es circular. Y hay ciertas fórmulas que vamos a ocupar ahora para y un conceptos nuevos. Por ejemplo, en vez de la ecuación de velocidad igual distancia partido por tiempo, vamos a tener una versión que es velocidad angular va a ser igual a posición angular partido por el tiempo. Y en el ejercicio número uno nos piden un objeto que se hace girar, se desplaza 25 radianes en 0,8 segundos. ¿Qué significa eso? Ahora ya no estamos en el plano, si bien estamos en un plano, pero es un plano circular, ¿ya? En donde las cosas dan vueltas y acuérdate que la vuelta completa, ¿cuántos radianes son? eh, ¿Cuántos ángulos? 380, 360. 360, perdón. Tú no me pides perdón. Estamos acá para aprender. 360, entonces, esa es
en la vuelta, pero en versión grados. ¿Cuál es en la versión radianes? 2pi radianes, ¿ya? Son equivalentes, son equivalentes. Entonces, las preguntas, primero tenemos que saber, por ejemplo, desde acá que es cero, si nosotros subimos hasta acá, tenemos 90 grados, ¿cierto? O también tenemos pi medios, ¿ya? De aquí a acá tenemos otros pi medios, entonces pi medio más pi medio sería pi, o su equivalente a 180 grados. Lo mismo pasa acá. A pi se le suma de nuevo pi medio. Entonces, ¿cuánto es pi más pi medio? Dos Pi. pi más pi partido en 2. ¿Se entiende? Sí. O su versión en grados, que sería 270 grados. Y aquí se le suman de nuevo 90 grados, que queda 360. O su versión en radianes, que son 2pi. Si no sabes cómo pasar de radianes a grados o de grado a radianes, tienes que acordarte que hay una fórmula que se llama la fórmula del 3 simple. ¿La sabes usar? Sí. La fórmula del 3 simple se basa en que tú tienes que saber una equivalencia entre dos cantidades. Por ejemplo, yo sé que 360 grados equivalen a 2 pi radianes, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me hago una pregunta. Si yo quiero pasar de radianes a grados o de grados a radianes, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto valen 50 grados en radianes, yo multiplico este con este, cruzado, 50 por 2 pi, me queda 100 pi, y dividido 100 pi entre 60, me queda 100 pi dividido en 360. ¿Eso cuánto me da? ¿Una calculadora? Em, 227, o sea, 0,227 pi radianes. ¿Cómo puedo poner el pi en la calculadora? Abajo, es que no estoy viendo tu calculadora, tendrías que mostrármela porque son todas distintas. A ver. O sea, igual es la típica. Abajo hay un pi, pero por lo general está en amarillo. Entonces pones shift y la tecla pi, donde está en amarillo, chiquitito Ah, arriba. ya. Sí, sí, ahí me parece. Porque no es lo mismo. O sea, si yo le pusiera 3,14 me podría dar otro resultado, ¿no? ¿Qué cosa? Que si yo le Disculpa. pusiera 3,14 nomás, tipo asumir eso. Sí, también se puede, te da lo mismo. Ah, ya. No te va a dar tan preciso, pero da lo mismo. Sí, en física lo importante es llegar al resultado lo más cercano posible al resultado, ¿ya? No Ujú. estamos en matemáticas, los matemáticos son religiosos con la exactitud, nosotros nos queremos aproximar a una respuesta. Entonces, si no te da, o por simplicidad, le queréis que restar algunos decimales y te va a dar parecido, te tienen que poner todos los puntos siempre. Entonces, no es necesario la exactitud, es mejor la eficiencia y llegar al resultado antes de al resultado exacto, un resultado bien parecido. Igual está bueno. Entonces, si no le queréis poner, no te queréis poner, complicar la vida, en vez de poner pi, pon 3,14 o 3,1 y te va a dar igual. O 3 incluso. Ya. Te dan muy cercano. Y la plata van a poner bueno. El día que te pongan malo, hay que reclamar. Pero no va a pasar nunca. Ujú. Porque estaba en física, no estaba en matemática. Entonces, tiene que dar un resultado muy parecido y que con eso está bien. Ya, entonces nosotros ahora sabemos cómo pasar de radianes a grado y de grado a radianes, ocupando la regla de 3 simple. Incluso acá, si nos hacemos la pregunta al revés. ¿Cuántos grados son 100 radianes?
Ya quiero que tú me resuelvas esa duda. ¿Qué es lo que toca hacer? Multiplicar 360 por 100, ¿cierto? Ujú. Y dividirlo por... 2pi. Ya, hace eso. Ahí son 36.000 dividido en 2pi. Me da 56,52. ¿Cuánto? 56,52. No, te debería dar mucho más. Es que, a ver. No, me dio 5.732 me dio. Acuérdate que es cruzado, se multiplica el cruzado. 360 por 100 Ujú. dividido en 2pi. Cuando divides y después multiplicas, tienes que dividir paréntesis y adentro del paréntesis la multiplicación que hay 2 por pi. Ahí sí me dio 5.729. Pero cuando le puse por 3,14 me dio lo de antes y ahora le puse con el signo del pi y me dio como el... Ya, entonces mejor ocúpalo con el signo. Ocúpalo Sí. como te dio a ti. Él le preocupa de esa forma. ¿Ok? Ya, entonces, esos 5.729 grados, ¿qué significa para ti? ¿Cómo va a dar tanto si va de 0 a 360, ¿cierto? Sí. Pero, ¿a ti se te ocurre qué puede dar qué puede significar esa respuesta? Mm, A lo mejor dio no. muchas vueltas, ¿cierto? Dio muchas vueltas y cada vuelta fue sumando 360 grados. Ah, claro. Entonces, dio tantas vueltas que ya 360 más 360 son 720, más 360 son 1050, lo que sea. Y así, 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 hasta que sumó 5.729 grados. Dio muchas vueltas. Podemos dividir el número que nos dio, dividirlo entre 60 para saber el número de vueltas. Eso igual es importante a la hora de hacer ejercicios con frecuencia o con horas del reloj, por ejemplo. Entonces dividimos 5.729.58, que eso es lo que me dio a mí, dividido en 360. Entonces lo dividimos en 360 y eso me va a dar 15 vueltas, punto 92. Entonces dio 15 vueltas y el punto 92 significa que completó del 100% de su vuelta, completó un 92% de la vuelta, de la vuelta 16. ¿Se entiende? Sí. Ya, pues. Entonces, si multiplicamos 360 por punto 92, nos va a dar, ¿a cuánto se quedó? ¿A cuánto se quedó? ¿A cuántos grados se quedó? Entonces, 360 por 0,92 y eso me da 331,2 grados. Entonces, 100 radianes son 15 vueltas más 331 grados, que se quedó como por acá. Dio 15 vueltas y en la vuelta número 16 se quedó justo antes de llegar. Se quedó acá. ¿Se entiende el proceso? Sí. Súper. Ya, entonces una vez aprendido eso, estas son las bases. Lo otro. Otro que te voy a enseñar también, pero próximo ejercicio, lo vamos a ver en el próximo ejercicio que involucra el otro concepto de frecuencia y de periodo. ¿O crees que te lo enseñe el tiro? ¿Qué entiendes tú por periodo y por frecuencia? El periodo es así.
Y esta es la frecuencia. Eh, la frecuencia, ay, que no sé cómo explicarlo, pero la frecuencia es como, por decir así, como cada cuánto se repite algo. Exacto. Tienes la noción, ¿cierto? Mira, imagínate una función seno o sinusoidal. Esto es una función sinusoidal. Aquí tienes un punto en el ciclo y va a llegar otro, vaya a pasar el tiempo y va a llegar de nuevo al mismo punto, Ujú, ¿cierto? Entonces, esto va a ser un intervalo de tiempo. ¿Cuánto se demora en llegar de un punto a otro? Va a ser mi periodo. Se demoró 2 segundos en completar un ciclo. Distinto ujú, es la frecuencia. Si yo tengo el mismo ciclo y yo digo que de aquí pasó un segundo y no terminó su ciclo, yo puedo decir de que recorrió 0,5, o sea, la mitad de su ciclo en un segundo. Entonces la frecuencia está las dos, la frecuencia y el periodo están asociados a los ciclos, pero la frecuencia te dice qué porcentaje de su ciclo logró completar, en un segundo. Si esto alcanza a dar en un segundo, en un segundo, alcanzó a dar una vuelta, 2 vueltas, entonces yo tengo 2 ciclos por segundo. Esa es su frecuencia. ujú. Pero si yo quiero ver el periodo, sería un periodo, o sea, un ciclo lo dio en 0,5 segundos. Al final, los dos conceptos de periodicidad, el periodo y la frecuencia, están relacionados al ciclo. Pero el periodo te dice, de nuevo, cuánto se demora en completar un ciclo. Y la frecuencia es qué porcentaje de su ciclo avanza en un segundo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Súper. Entonces, explícame en tus palabras qué es lo que es el periodo. Em, pero una pregunta. No Ya, entendí, no entiendo como la diferencia de periodo y el tiempo. ya, el periodo, acuérdate que lo que te dije yo recién. No, el tiempo es una dimensión, es una dimensión física que se mide en segundos, ¿ok? Ujú, Y el periodo tiene que ver con el ciclo, en relación al ciclo y el tiempo. Entonces, de nuevo, el periodo es cuánto me demoro yo en hacer un ciclo. ¿Cuánto me demoro yo en hacer un ciclo? ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer un ciclo? Y la frecuencia es en un segundo, si yo cuento uno, ¿cuánto porcentaje de mi ciclo avanzo? En un segundo, sí, uno. ay, Se va muy rápido, en un segundo alcanza a hacer 3 vueltas. Entonces mi frecuencia va a ser de 3 vueltas por segundo o 3 revoluciones por segundo. A diferencia del mm, periodo, si algo muy rápido, que da 4 vueltas por segundo,
4 vueltas por segundo. ¿Cuál es el periodo de esto? ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? Si da 4 vueltas por segundo. Un segundo. No, ¿cuánto se demora si en un segundo da 4 vueltas? ¿Cuántas vueltas da en un segundo? ¿Cuánto se demora en dar una vuelta? Perdón. En completar una vuelta. ¿Cuánto se demora? Ah, sería Un segundo uno, dividido en, un cuatro. en 4, ¿cierto? Sí, Súper. Y eso es 15 segundos. Entonces mi periodo de este objeto sería de uno, a ver, disculpa. A ver, un segundo. No, pues, no, me equivoqué. Tenemos que dividir el segundo en 4. sí, Y eso es 0,25 milisegundos. Sí, porque 10 milisegundos son. Deja revisar el tiro. 10. Sí, pues 10 milisegundos. Eh, ¿Cuántos? Ah, son 1000 milisegundos. O bueno, entonces dejémoslo expresémoslo en tiempo de segundo. Ahí sí. 0,25 segundos. Entonces lo que se hace, se divide un segundo en el número de vueltas. Y eso me da 0,25 segundos. ¿Ahí queda más claro? sí. Ya. Entonces ya sabemos la diferencia entre periodo y frecuencia. Como repaso, la frecuencia es, yo tengo mi ciclo, parto mi ciclo, cuento hasta uno, se cumplió un segundo, ¿qué porcentaje de mi ciclo llegué a alcanzar? 0,5 revoluciones o vueltas en un segundo. Y el periodo de este ejercicio, de este de acá, sería entonces, ¿cuánto me demoro yo en dar una vuelta entera? Si di la mitad de la vuelta la di en un segundo, como pregunta. Medio segundo, No, si yo di media vuelta en un segundo, ¿cuánto me demoro en dar la vuelta completa? En completar la otra mitad. 2 segundos. Súper bien. Ya, ahí van entendiendo los conceptos. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio concreto. Creo que se va a acabar la reunión. A ver. Ya, menos de un minuto, sí. Volvemos, cerramos y volvemos. Ya.